Bienvenidos. Programa de experto en tecnología educativa. Les saluda Jorge Humberto Núñez Campaña de Ambato, Ecuador. Vamos a tratar sobre 3 temas importantes en esta defensa. El primero es redes sociales en la educación. Una pregunta que nos hacemos es ¿cómo usarías la red social que escogiste dentro de tu aula de clase? La red social que en mi caso seleccioné fue Facebook, ya que es la red social más popular en todo el mundo, donde los usuarios publican y comparten todo tipo de información, ya sea por personal o profesional. Dentro de qué ventajas podemos encontrar dentro del Facebook, que favorece el contacto del par pedagógico, es decir, docente-estudiante. Existe diversidad para el uso de distintos formatos, es decir, podemos compartir todo lo que es multimedia, archivos de audio, archivos de video, imágenes, texto, etc. Es estimulante para el proceso educativo, ya que rompe el aislamiento de muchos estudiantes, especialmente los estudiantes que son introvertidos. Aquí les permite expresarse de mejor manera, ya sea visual, ya sea en forma de texto, auditiva, etcétera, etcétera. Además, facilita la comunicación y aprendizajes mutuos entre los estudiantes, en virtud de que, por ejemplo, si nosotros tenemos estudiantes aquí, en mi caso en la ciudad de Ambato, aquí es el centro de estudios, pero muchos son de diferentes cantones. Entonces, mediante estas herramientas nosotros podemos tenerles comunicados, ya sean aquí de diferentes cantones, de diferentes ciudades, incluso de diferentes provincias, de diferentes barrios. Entonces nos permite la comunicación efectiva entre ellos. También facilita la integración de contenidos propios y de otras personas de distintos lugares. Este es un complemento de lo que habíamos explicado anteriormente. Además, también permite la creación de grupos especializados, donde los participantes discuten un tema específico de interés. Es decir, nos permite la creación de grupos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy dando la asignatura que se puede llamar computación avanzada, entonces creo un grupo con esto y les permito a mis estudiantes que se inserten en este grupo para poder nosotros trabajar de una manera efectiva. Dentro de las desventajas que hemos encontrado de esta red social es el bullying informático, muy de moda en la actualidad, la adicción que se crea en las personas. Los adolescentes tienden a perder muchísimo de su tiempo ocupándose de este tipo de asuntos, ignorando cosas mucho más importantes, ¿no? Dicen, sí, voy a hacer la tarea, pero no, mentira, se dedican mucho a estar interactuando, haciendo vida social, que en el caso de que se utilice esta red social como un instrumento o como una herramienta educativa. Con las redes sociales solemos perder la conciencia de escribir correctamente, es decir, utilizamos muchas abreviaciones, como por ejemplo el que, utilizamos la letra Q y el apóstrofe, o incluso vemos que los muchachos en la actualidad crean nuevas palabras, ¿no? Con nuevas formas de escritura, que muchas de las veces nosotros leemos y no entendemos, pero ellos sí la entienden. Otra parte importante, Facebook en mis clases. ¿Cómo utilizo esta red social? La utilizo porque es la más importante entre mis estudiantes, docentes y además todos tienen creado una cuenta. Además, yo la utilizo como una bitácora de evidencias de las tareas y conversaciones. Es decir, ahí está todo el trabajo que nosotros realizamos en clases, las evidencias que nos piden en la actualidad, por lo menos en nuestro país. Entonces, por ejemplo, si yo les digo hasta tal fecha es la tarea, obviamente yo les voy a subir un comunicado y con eso no hay pretexto de que los estudiantes digan, no, es que no sabía la fecha, es que usted no nos dijo qué fecha teníamos que entregar. Entonces, en este aspecto utilizamos también la red social como una bitácora de evidencias de las tareas y conversaciones. También la utilizamos para realizar encuestas o sondeos de opinión sobre algún tema referente a la clase o sobre cualquier otro asunto que esté inmerso dentro de nuestra asignatura. Como habíamos explicado anteriormente, nos permite crear grupos de trabajo, ¿no? Aquí yo les había presentado un ejemplo, dice Esforce Computación Básica Primera Compañía, donde por ejemplo nosotros utilizamos esto ¿para qué? Para que los estudiantes sigan subiendo sus tareas y queden evidencias de nuestro trabajo que a nosotros nos toca presentar al final de un módulo predeterminado. Entonces muchas veces el correo electrónico no nos abastece y acá lo podríamos realizar de una manera más ordenada. Aparte que los muchachos mantienen la motivación porque estamos utilizando las herramientas que están de moda y las cuales ellos manejan adecuadamente. También podemos subir comentarios, sugerencias o actualizaciones
inmediatamente cuando entran en su cuenta los estudiantes lo pueden revisar, así como nosotros podemos redactar cualquiera de estas situaciones. También lo utilizamos para retroalimentar temas de clase. Podemos subir algún video adicional, algún PDF adicional, algún link adicional para poder retroalimentar tareas. Además, Facebook facilita que el debate continúe más allá del aula. Por ejemplo, publicando enlaces en el muro, con los estudiantes pueden compartir artículos o sitios web interesantes que hayan encontrado durante el estudio de un tema concreto. También nos permite compartir todo tipo de material multimedia, como ya habíamos explicado anteriormente, y nos permite crear eventos y compartir con padres, alumnos de forma rápida, por ejemplo, reuniones trimestrales, fechas de exámenes, excursiones, celebraciones, etc. Esto es muy importante y se está manejando muchísimo en las instituciones educativas actuales. Los padres de familia ahora ya no esperan que los hijos les comuniquen sobre alguna reunión, simplemente se ingresan a la página de Facebook de la institución educativa y ahí se observan las publicaciones, horarios, hay archivos en PDF, documentos, todo lo que la institución educativa necesita comunicar a sus padres de familia y estudiantes. Como segundo tema, vamos a tratar sobre los apps y redes móviles. En esto vamos a comenzar explicando qué es el M-Learning. El learning, porque propone un aprendizaje que en este caso va de la mano del movimiento o desplazamiento, ¿no? Y es la abreviación del aprendizaje móvil, porque su utilización depende de una herramienta portable, es decir, un teléfono inteligente, un smartphone, una tableta, etcétera, por su sentido nómada o mejor aún en movimiento, ¿no? Pues nosotros podemos observar que muchos de los muchachos en la actualidad ahora las tareas ya no lo hacen en un computador, sino todo lo hacen en sus smartphones o en las tablets, ya que ahí tienen instalados Office, realizan las tareas y automáticamente las envían, o sea por correo electrónico o por alguna red social que maneje su docente. ¿Qué características tiene el M-Learning? Los alumnos tienen total flexibilidad, independencia tecnológica de los contenidos. Una lección no está hecha para un dispositivo concreto. Todas las actividades online del espacio de formación están disponibles para dispositivos móviles. Con algo concreto, es decir, yo creo una presentación en PowerPoint, pero no creo una presentación en PowerPoint que exclusivamente funcione para un teléfono Samsung con Android. Entonces yo debo crear las cosas que se puedan leer en un smartphone, en una tablet, en un computador portátil, en un computador de escritorio, utilizar las herramientas que sean de forma universal. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos en las apps y redes móviles? Dentro de las ventajas tenemos que los apps de juegos implican movimientos físicos, por lo tanto fomentan la planeación, el equilibrio y la motricidad fina. Los retos y aplicaciones aumentan el raciocinio, se promueve el contacto social y refuerzan los lazos familiares. La búsqueda nos permite realizar nuevas búsquedas y generar nuevos conocimientos. Comunicación entre el par pedagógico docente-estudiante mediante apps de redes sociales. Memorización y aprendizaje de imágenes, palabras y frases dentro de las ventajas, ¿no? Aparte que la comunicación es instantánea, ¿no? Nosotros, miren, estamos utilizando el WhatsApp, que lo podemos considerar que es una aplicación, ¿no? Y acá hemos creado un grupo, ¿no? FADLA ha creado un grupo y la comunicación instantánea, nosotros vemos muchas ventajas ahí en cuanto como estudiantes, que nosotros ponemos un mensaje que ya hemos terminado la tarea, el docente automáticamente la lee y nos califica o nos retroalimenta. Cuando antes que no teníamos esta forma de comunicación, ¿qué sucedía? Que nos tocaba esperar un día, 2 días, 3 días, incluso a veces una semana y no teníamos calificación, escribíamos al mensajero y no teníamos respuesta. Entonces las apps nos ha simplificado un poco los tiempos de entrega, así como la recepción de tareas en nuestro caso. Desventajas: los niños utilizan todo el día los dispositivos y les genera hiperactividad, les crea aislamiento y los aleja del contacto físico, afectivo, familiar, les causa adicción a estar conectados a los dispositivos y descarga de aplicaciones, pasan conectados hasta altas horas de la noche. Bueno, creo que esto está muy claro y es muy palpable en nuestra realidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos a la hora del almuerzo y pues, vemos, ¿no?, cómo no hay comunicación verbal, sino todo el mundo está conectado en sus teléfonos, en las redes sociales.
almuerza y no se cruza palabra. Entonces esto es una desventaja que nosotros hemos visto en la actualidad. También se ha creado el aislamiento, ¿no? Ustedes ven que los muchachos en la actualidad cogen, se encierran en su cuarto y están con su smartphone o con su tablet y ya no hay la comunicación familiar. Entonces sí debemos crear espacios para poder realizar, no dejar de lado esta parte, ¿no? Dentro de los riesgos tenemos pérdidas de sueño, problemas de tendinitis en las articulaciones de la muñeca o dedos, acceso a pornografía, robo de identidad, sedentarismo. Dentro de los panoramas de seguridad que tenemos que tener en cuenta, instalación de aplicaciones de parental control, creación de password que sea necesario para descargar una aplicación. Esto creo que es más palpable de pronto en el iOS, en el sistema operativo iOS, en la marca Apple, que ahí sí para descargar una aplicación nos pide una cuenta del iCloud, lo cual me parece que es mucho más seguro que en Android. En Android no nos pide clave, sino simplemente la descarga. Horarios establecidos para el uso de dispositivos móviles, desconexión y por ejemplo aquí tenemos una aplicación que se llama Custodio, que es como un agente secreto de tu móvil que nos va a permitir ver qué han estado realizando nuestros hijos o quién ha utilizado nuestra tablet o smartphone. Aquí tenemos algunas apps educativas, un breve resumen. Tenemos el Math Flash para aprender matemáticas, tenemos acá el ABC Alphabet Flashcards para aprender inglés, el Inspiration Maps para crear mapas mentales o mapas conceptuales, el iMovie para desarrollar videos, acá para aprender el cuerpo humano, Dropbox para compartir información, TeamViewer para poder realizar, por ejemplo, en mi caso yo lo utilizo mucho para realizar servicios técnicos remotos, por ejemplo, instalación de una impresora o algún problema pequeño que lo podamos resolver de esta manera. Muchos docentes de matemáticas utilizan la aplicación del GeoGebra. En la actualidad también estamos tratando de utilizar los lectores de QR. Por ejemplo, en mi caso muy particular, en alguna asignatura les dice crear por ejemplo, nombres, apellidos, número de teléfono, número convencional y el correo electrónico. Entonces le subimos en una plataforma, cada uno subió y facilito, pues cada uno iba capturando, leyendo este código QR y en cuestión de 5 minutos yo ya tenía los números de teléfono y contactos de todos mis estudiantes. Entonces es muy práctico utilizar estas apps, ¿no? Estas son algunas, ¿no? Hay mucha variedad, hay cientos de apps, pero hemos querido hacer un breve resumen de algunas que las podemos o que las utilizamos en el aspecto educativo. Acá tenemos uno que se llama Bridge Constructor, de simulación para construir puentes, ¿no? Es un sistema de cuadrícula refinado que te permite crear el puente perfecto con mayor o menor precisión, dar rienda suelta a tu imaginación y a tu creatividad, y si te ves en un callejón sin salida, echa mano de las pistas que te ofrece el nuevo sistema de ayuda. Aquí tenemos algunas características muy breves que nos permite realizar esta aplicación. 40 niveles en la nación insular de Camatuga, modo de construcción libre y sistema de ayuda, 5 entornos, ciudad, cañón, playa, montañas y colinas, sistema de cuadrado mejorado, mapa de las zonas, frases desbloqueadas, etcétera, ¿no? Entonces esta es una aplicación un poco más formal que las anteriores vistas, pero no deja de ser una aplicación que nos puede servir tanto en la vida profesional como estudiantil. Como tercer tema, vamos a hablar de las aulas virtuales iconográficas y metafóricas, algo que en realidad es un tema que me apasiona muchísimo, que ya lo he puesto en práctica. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos, como ustedes pueden ver aquí en la carátula. Tengo un aula iconográfica en el lado izquierdo que la hemos desarrollado, y en el lado derecho un aula metafórica. ¿Qué necesitamos para implementar unas aulas iconográficas? Algo muy sencillo: Moodle, lo que hace la magia, el plugin Sidebar, un editor de texto y cambiar la pantalla a modo completo. Son 4 tips que necesitamos para realizar las aulas iconográficas y metafóricas. El Moodle en cualquiera de sus versiones, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Cuando nosotros instalamos una versión de Moodle, necesitamos irnos a la parte administrativa, al gestor de editores, a las extensiones, necesitamos irnos a la administración del sitio, a las extensiones y al gestor de editores. Y debemos seleccionar el editor TinyMCE HTML. Ya lo vamos a ver por qué motivo necesitamos esto. Miren, aquí también necesitamos esto, ¿no? Una breve descripción en donde vamos a utilizar aquí este icono y luego vamos a cambiar el modo a pantalla completa.
es decir, para poder trabajar ampliamente y no solo en este espacio reducido. Aquí tenemos, miren, un ejemplo, ¿no?, del aula que nosotros hemos trabajado durante uno de los módulos de esta experticia, en donde tenemos el aula iconográfica, y acá hacemos un contraste con el aula que hemos diseñado, ¿no? Acá tenemos nuestro set de iconos, tenemos el bloque PASIE, tenemos un bloque académico y un bloque de cierre, ¿no?, distribuido en una forma horizontal. Acá en el aula que nos presentó nuestro tutor Pedro Camacho, tenemos elementos de identificación, elementos operativos y elementos académicos, ¿no?, que vendría a ser algo muy similar a lo que tenemos acá en el costado derecho. ¿Cuáles son los tipos de estructuras iconográficas? Tenemos algunas: iconográfica lineal, iconográfica secuencial, iconográfica abierta, iconográfica angular, ahí muy gráfico, ¿no?, los dibujos. Nosotros en la anterior que pudimos revisar utilizamos la estructura iconográfica secuencial. Tenemos la estructura iconográfica fragmentada y la estructura iconográfica metafórica. Entonces miren, acá tenemos unos ejemplos de aulas iconográficas. El del lado izquierdo es una realizada por nuestro tutor y el del lado derecho es una que la creé yo, un set de iconos, pero basada en una de las aulas de Farla, ¿no?, de algún módulo de una experticia en e-commerce, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no?, que la ubicación de los iconos varía un poco. El éxito de estas aulas iconográficas o metafóricas, yo en mi forma particular, es el fondo, ¿no? Un fondo bien seleccionado y podemos hacer maravillas con él. Aquí tenemos unos ejemplos de aulas iconográficas que hemos trabajado con algunos estudiantes. Miren, tenemos aquí arquitectura del computador y lo tenemos distribuido, ¿no? En el lado izquierdo el bloque PASIE, en el lado derecho el bloque académico y en la partecita de abajo tenemos el bloque académico y en el lado derecho el bloque de cierre. Miren, acá tenemos otro modelo, ¿no?, un celular. Acá tenemos un fondo de una cancha, ¿no?, en donde la alineación vendría a ser la distribución, ¿no? Por ejemplo, en este caso está el tutor y de ahí viene 1, 3, 4, 3, 1. El 1, 3 vendría a ser el bloque PASIE, la parte central, la sección de los volantes, vendría a ser el bloque académico y la parte de la delantera vendría a ser el bloque de cierre, ¿no? Obviamente hay que ser muy creativo para poder desarrollar y que tenga sentido con el tema del fondo que nosotros estamos seleccionando. Aquí tenemos una definición. Vamos con las aulas metafóricas. Se trata de una aplicación de un concepto o de una expresión sobre una idea o un objeto, el cual nos describe de manera directa con la intención de sugerir una comparación con otro elemento y facilitar su comprensión. ¿Cuáles son los elementos de la metáfora? Nos sirve para identificar a dos términos entre los cuales existe alguna clase de semejanza. Uno de los términos es el literal y el otro se usa un sentido figurado. ¿Qué es la metáfora educativa? Es una de las mejores maneras de mostrar valores educativos a los niños y adultos, es a través de los relatos de historias, ya que se logra un alto grado de identificación entre los personajes, protagonistas del relato y el público que escucha. Ve y siente lo que sucede en la historia que narramos. Aquí tenemos, miren, dentro de las aulas metafóricas necesitamos primero crear un diagrama, ¿no? Como decir, un bosquejo en blanco y negro. Luego de esto debemos crear los puntos de referencia, que son propios del entorno de la metáfora, pero con un mínimo de referencia habitual por cada bloque académico que se piensa enlazar a la metáfora, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que en el módulo que recibimos fueron 5. Luego de esto buscamos imágenes similares al diagrama. Por lo menos necesitaríamos tener unas 3 o 4 opciones para luego de eso analizarlas y seleccionar la imagen que vamos a utilizar para nuestra aula metafórica. Luego de esto necesitamos nuestros puntos de referencia, es decir, pero necesitamos las imágenes obviamente que tengan transparencia, ¿no? Es decir, que no tengan un fondo blanco ni que tengan fondo azul, sino que tengan transparencia. Entonces miren, aquí creamos los puntos de referencia que vendrían a ser los bloques que vamos a utilizar. En mi caso, por ejemplo, podría ser un bloque PASIE, podría ser el bloque académico, no sé, el otro dentro del bloque académico podría ser la sección de información, sección de rebote, sección de evaluación y el bloque de cierre, ¿no? Miren, luego de esto un término importante, el mimetismo, que es la unión del fondo y de las imágenes seleccionadas como puntos de referencia. Miren, aquí es lo que hablábamos, ¿no? Que las imágenes que nosotros descargamos aquí tienen un fondo. Entonces tenemos que tratar de que las imágenes o los puntos de referencia tengan transparencia, ¿no? Para poder realizar el mimetismo.
Entonces miren, para realizar estas transparencias podemos utilizar software libre como en este caso Photoscape, GIMP, PixLR o si no algún software profesional con licencia como Photoshop, Illustrator. Aquí tenemos, miren, un ejemplo en el lado izquierdo que es el ejemplo del aula virtual de Fadla, y acá en el lado derecho es un aula que en mi caso yo la hice muy similar a lo que nos pedían acá, o sea, la parte práctica, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no?, mucha similitud en el trabajo, ¿no? Y acá tenemos algunos ejemplos de aulas metafóricas. Por ejemplo, una de estas fue mi tarea durante la experticia, el de curso de NTIS, el que dice acá el de la metáfora de plantas versus zombie. Acá tengo otro de la aventura en el Cotopaxi, miren, con 5 puntos de referencia. Acá algo que me pareció interesante para utilizar las metáforas y algo que llama mucho la atención tanto a niños como jóvenes o adultos es los juegos. Miren, acá está de Mario Bros, muy fácil de trabajarla. Y acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Basado en, siendo muy nacionalistas, muy ecuatorianos, miren acá una travesía por la región sierra de nuestro país. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos claros de aulas metafóricas con diferentes ambientes y con diferentes objetos, ¿no? Entonces eso sería todo. Querría agradecerles por su atención y muchísimas gracias.